buenas noches con todos y bienvenidos nuevamente a su programa favorito, Contacto Legal. Julito, buenas noches. Buenas noches, querida Yes, buenas noches. Te damos la Julito, bienvenida a Enriquito, ¿qué es tal? un querido amigo. Gracias por acudir a nuestro Siempre llamado. es un gusto. Siempre es un gusto. Como lo mencionó Julito, el día de hoy tenemos la grata compañía del doctor Enrique Cubías, con quien vamos a hablar un poquito acerca de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas ¿Qué tal? noches, ¿Cómo están? bienvenido. Un gusto para mí estar aquí con ustedes y agradezco la oportunidad y el espacio para poder conversar un poco. Un poquito para entrar en el tema, Ujú. estábamos viendo la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se señalaba que los delitos de lesa humanidad, es una norma ius cogens, ¿Correcto? eh, y la regla de la imprescriptibilidad no reconocen necesariamente su jerarquía jerárquica ad infinitum. ¿Correcto? Bajo esa premisa, doctor, coméntenos usted qué le parece es la separación que se hace de la naturaleza del delito con la naturaleza de la persecución temporal del delito. Esta separación debilita el derecho, debilita la protección de los derechos humanos. Bueno, en principio el Tribunal Constitucional ha tomado esta decisión en dos últimos fallos recientes, ¿no? Uno que analiza la aplicación en el tiempo de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y el último caso El de Urresti. vinculado al del exministro Daniel Urresti. Entonces, digamos que el Tribunal Constitucional ya ha fijado algún tipo de posición clara sobre el particular. Ahora, es cierto que en la sentencia, en la primera, ya que he mencionado, se hace una especie de división, ¿no? Se dice jus cogens, que es una norma de carácter general que requiere consenso universal, internacional, y cuya definición además está en la Convención de Viena. Ya, jus cogens corresponde al delito de lesa humanidad y su persecución, pero no así al tema de la imprescriptibilidad. Entonces hace una división. Ujú. Para ello, lo que hace el Tribunal Constitucional es utiliza selectivamente una sentencia de la Corte Suprema, bastante antigua ya, en la que se decía lo mismo. Solamente jus cogens el crimen de lesa humanidad, pero no así la La imprescriptibilidad declarada imprescriptibilidad. como tal. El tema, digamos, académicamente hablando, que podría generar cierta controversia, es que la Corte Suprema tiene mucha jurisprudencia sobre crímenes de lesa humanidad. Entonces, por ejemplo, el Tribunal Constitucional a lo que voy es que ha escogido, Escoge, escoge selectivamente una sentencia, pero deja de lado otras sentencias importantes también de la Corte Suprema Claro. que van en una línea contraria. Cuando dicen jus cogens es tanto el delito de lesa humanidad como su imprescriptibilidad en todo tiempo, ¿no? Entre otras, podría citar yo la sentencia del caso Pucará, ¿no? Bajo la ponencia claro. del doctor San Martín Castro, ¿no? Y otras tantas más que han venido declarando esto digamos, de esta forma. También el Tribunal Constitucional señala que hay una contradicción entre la Convención, Ujú. ¿no? Y el artículo 103 de la Constitución, Sí, ¿no? La protección del principio de legalidad, exacto. ¿no? ¿Crees que esto es así? ¿Cómo lo analizas desde tu perspectiva? Bueno, el Tribunal Constitucional, a ver, esta sentencia yo la divido en una sentencia de parte orgánica y de parte dogmática propiamente. La parte orgánica de la Constitución, de la sentencia, mejor dicho, da cuenta de hechos que en realidad no son de ahora, son del año 2003. La Convención de la Imprescriptibilidad es del año 68, recientemente adherida, o mejor dicho, adherida en el Perú a partir del año 2003. Pero la adhesión que hizo el Perú la hizo con una reserva y se dijo será a partir en adelante, ¿no? Okay. Esa es la gran diferencia entre, por ejemplo, el Estatuto de Roma y la Convención, ¿no? El Estatuto de Roma solo se podrá aplicar por prescripción del mismo estatuto para adelante. Exacto. La Convención dice no, para atrás y para adelante. Ujú. Pero en el caso peruano, cuando nos Se adherimos hace en la el año reserva. 2003, se hace la reserva como tal. Ujú. Muy bien. A lo que Julio me comentaba o me preguntaba, ¿existe contradicción? Pues aparentemente existiría, porque tenemos una norma que es el artículo 103 que solamente señala que podrán tener efectos retroactivos las leyes para beneficiar al reo, pero no para perjudicarlo, evidentemente. Lo que hubiera ocurrido en ese caso, ¿cuál hubiera sido la solución salomónica? Y esto hubiera ayudado mucho. Que se hubiera realizado el procedimiento de reforma constitucional a tiempo, pero Claro. lamentablemente no se hizo No el se proceso de hace. reforma constitucional a tiempo. Esto ya han pasado 23 años y no nos hemos dado cuenta de que era más sencillo hacer un proceso de reforma constitucional. Y voy un poquito más allá incluso. Ujú. Nuestro artículo 103 de la Constitución es bastante claro, principio de legalidad y principio, la prohibición de la retroactividad, salvo cuando favorezca al reo. Favorezca al Claro. reo. Hasta ahí es claro. No parecería que la aplicación directa de ese artículo o la interpretación tenga algún tipo de controversia. Es clarísimo, es litero suficiente la norma. Pero sin embargo, una modificación, pienso yo,
hubiera tenido como referente normativo el artículo 15 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que tiene dos partes, principio de legalidad y principio de retroactividad. Pero en el caso de la retroactividad claramente señala que también podrán ser aplicados los principios generales del derecho, la costumbre internacional, etc. Si hubiéramos utilizado ese modelo del artículo 15 del Es Pacto posible Internacional, salvar la contradicción. exacto, al artículo 103 de la Constitución, hubiéramos salvado esa La contradicción y aparente esto estuviera contradicción. ya zanjado y definido hace Zanjado. mucho tiempo. No habría problema entonces para que reconocer como norma jus cogens la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Porque volviendo a lo que Ujú. preguntaba Jess, ¿hay en verdad esta necesidad, es jurídicamente viable separar el crimen de la persecución con respecto a que se tratan de normas jus cogens? Yo creo que jurídicamente no es viable separar el crimen como tal del efecto de persecución. Evidentemente no es lógico desde un punto de vista jurídico, pero es una decisión que tomó el Tribunal Constitucional, claro, insisto, basándose en una línea jurisprudencial, pero es una Menor. línea jurisprudencial, digamos, que no tuvo el suficiente desarrollo en el tiempo, porque luego la Corte Suprema ha venido desarrollando otro tipo de criterio. Entonces, la pregunta que uno podría tener es, ¿por qué necesariamente adoptan una línea jurisprudencial dejando de De lado lado las otra otras. línea jurisprudencial que Claro. decía evidentemente lo contrario? Eso en cuanto a la condición de jus cogens de imprescriptibilidad. Ahora, discúlpame, Jess, también hay un tema que me causa confusión y Ujú. quisiera que lo aclares para nuestro querido público, porque si bien el tribunal concluye diciendo, bueno, y entonces la prescripción se cuenta desde el año 2003, Claro. ¿correcto? Desde el año 2003, sin embargo, hay una suspensión, Ujú. ¿no? Hay una suspensión por la imposibilidad de persecución, lo cual algunos medios de comunicación han llamado el camino intermedio, ¿no? Claro. El salvavidas del tribunal, o el tribunal se va a la mitad de uno y a la mitad de otro. Explícanos cómo funciona esto de la suspensión, por qué Claro. se suspende, qué ha pasado en este A tema. ver, parecería ser que la suspensión que fija o que declara el Tribunal Constitucional permitiría que todavía sigan Ajá. juzgando a aquellas personas imputadas por graves violaciones de derechos humanos, parecería ser. Pero no es tanto así, a mí me parece. No, la suspensión es una forma, es una figura que está prevista en el Código Penal. Ujú. Entonces, digamos que la suspensión tampoco puede tener un límite pues absoluto o en infinitum, ¿no? Al No puede infinito. ser exactamente tampoco, Ujú. porque tendríamos en vilo a una persona no sentenciada, todavía procesada, más allá de que los crímenes que se le imputen hayan sido sumamente graves y crueles, pero todavía tenemos una persona que no está sentenciada, ni menos de Exacto. manera firme. Todavía tiene el manto de la presunción de inocencia, que es un Ujú. principio regla y además es una regla de tratamiento extrapolable para todas las personas. Exacto. Entonces, esa regla de suspensión, digamos que tiene que ser tratada con mucha cautela. Claro, porque a ver, lo que sería es, inició el plazo de la prescripción, porque ahora es prescribible, Ajá, ya no es imprescribible, pero se suspende desde el momento en que empezaron los juicios en el fuero militar correcto. hasta el momento en que se anularon y ahí se reinicia y después sí se prescribe, Claro, que son no más de 12 años, claro, 13 años. exacto. Ese periodo se sustraería y al final de cuentas, de estos muchos casos que quedaban, creo que cerca de 100, ¿no? La mayoría igual están prescritos. Claro, ya estarán prescritos. Ya estarían prescritos, es correcto. Entonces, digamos que es una regla que el tribunal ha fijado, parecería como que quiere tener una posición equidistante, no ni uno ni para otro. Pero no, no es tanto así. Pero en el tiempo en realidad es una regla sobre la que hay que tener mucho cuidado, porque sobre texto de la suspensión de la prescripción podríamos también tener casos que están suspendidos durante muchos años. Y esto Exacto. evidentemente, como sistema de administración de justicia, afecta a todos, por supuesto. Exacto, doctor. Y hablando del sistema de justicia, de lo que usted mencionaba, en ese caso el tribunal solamente alcanzó 3 votos para declarar la inconstitucionalidad de esta Ujú. norma y 4 votos, pues, a favor de negarla, ¿no? Claro. Bajo esa premisa, doctor, ¿el Poder Judicial puede hacer un control difuso de esta norma después de esta sentencia o ya no estaría en la A ver, capacidad de... es bastante complicado que se pueda hacer por una sencilla razón. Nuestro sistema de administración de justicia tiene reglas de juego basadas desde el año 93, con la Constitución. Tenemos un tribunal constitucional. La jurisdicción ordinaria emite pronunciamiento en última instancia con la Corte Suprema, en lo que se refiere a justicia ordinaria. Pero tenemos un tribunal constitucional que ejerce control de constitucionalidad sobre las decisiones que se emiten. Entonces, digamos que el Tribunal Constitucional en el Perú es el tribunal de cierre
para nosotros. Un órgano de cierre. Es el órgano de cierre, el órgano cúspide, el órgano de cierre sobre el que, si ya decidió un tema con una decisión que tiene autoridad de cosa juzgada, pues es bastante complicado que la jurisdicción ordinaria pueda hacerlo. Además, ¿quién es el órgano que ejerce el control concentrado de la constitucionalidad? Es el Tribunal Constitucional, claro. correcto. Y hay un principio más que también tenemos que tener en cuenta mucho. Se dice de que cuando existe una contradicción entre una norma y la Constitución, evidentemente tenemos que preferir la Constitución. Por supuesto, es el famoso control difuso. Pero también podemos hacer el control de convencionalidad cuando alguna norma interna vaya en contra de lo que señala un instrumento internacional. Pero hay un principio que también desarrolla el Tribunal Constitucional, que es el de presunción de constitucionalidad de la ley. Toda ley se presume constitucional, salvo prueba en contrario. Una prueba en contrario sería, por supuesto, una sentencia del Tribunal Constitucional que la declare inconstitucional, que la expulse del ordenamiento jurídico. No puede ser aplicada ni de modo retroactivo, ni favorable, ni desfavorable. Simplemente se va del ordenamiento jurídico. En este caso, el Tribunal Constitucional, es cierto, ocurre una situación extraña, ¿no? Porque no alcanzó los votos para declarar la inconstitucionalidad. Entonces, ¿cuál es el principio que, digamos, mantiene todavía virtualidad? Sería el principio de presunción de constitucionalidad de la ley. La ley se presume constitucional, salvo que exista prueba en contrario. Y esa prueba en contrario, evidentemente, sería una sentencia del tribunal, pero no alcanzó, digamos, los votos como tal. Incluso en este caso es 4 porque se declara infundada, claro, y 3 fundadas. 3 fundadas. O 3 fundadas. Quizá podría ser un poco distinto si sería 4 por fundada y 3 por infundada, porque dirían, bueno, no alcanzó el número para declararla inconstitucional y termina siendo una sentencia prácticamente inhibitoria. Claro, ¿no? exacto. Que Pero no emite pronunciamiento de fondo. Como decía bien Yes. Sí, es una situación anómala porque, empezando que la inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional se declara por mayoría calificada. No es pues una mayoría simple 4-3, tiene que existir, ¿no? ¿Por qué? Justamente para garantizar o preservar el principio de constitucionalidad de la ley en este caso. Pero claro, el Tribunal Constitucional no alcanzó los votos. Sigue siendo un tema debatible y opinable. Claro. Yo creo que los operadores de justicia, por lo menos del Poder Judicial, tienen todavía el camino libre para poder seguir analizando, interpretando estos hechos, pero entendiendo también, insisto, de que nuestro sistema de justicia tiene reglas de juego claras. Y una regla de juego clara es que las controversias, por lo menos en materia constitucional, terminan en el Tribunal Constitucional. Salvo que alguien quiera llevar esto al foro internacional, con una sentencia de la Corte Interamericana quizá, podría ser, pero de momento es lo que tenemos y es lo que tenemos que seguir aplicando. Y doctor, ya para cerrar el tema, dentro de los argumentos que nos brindaba, hablaba también del control convencional. Claro. ¿Podría, por favor, explicarles a nuestra audiencia? El control de convencionalidad ya está autorizado en la medida en que un juez, al analizar un caso, puede, en principio, aplicar estándares internacionales previstos o que manden de sentencias de tribunales internacionales del sistema. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, etcétera, etcétera. Puede analizar la interpretación o examinar o interpretar una norma también a la luz de esos estándares internacionales. Lo puede hacer, es posible hacerlo. Es más, un ejemplo de ello, claro, es el derecho al plazo razonable. Claro. El plazo razonable no existe como tal en la Constitución Política de Perú, no existe como tal. El Tribunal Constitucional lo ha interpretado como elemento integrante del debido proceso. Y cuando nosotros ahora queremos interpretar el contenido constitucional o convencional del plazo razonable, no enunciado en la Constitución taxativamente, pero implícito del debido proceso, podemos tomar como referencia sentencias del nuestro tribunal o sentencias incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es un ejemplo claro de control de convencionalidad. Ahora, si reparamos bien, todas las decisiones anteriores a la sentencia, todas las decisiones que han emitido las cortes peruanas, son basadas en control de convencionalidad. Exacto. No en control difuso. Exacto. Por lo cual, aún existe el debate de que el Poder Judicial diga, bueno, la ley o el Tribunal Constitucional, perdón, presume la constitucionalidad, ¿no?, de esta ley. La ley es constitucional, pero es inconvencional. Exacto. Podría todavía quedar un mecanismo. Podría ¿no? todavía quedar, es digamos, derrotable el término, ¿no? Sí. No recuerdo mucho incluso el libro del profesor Roger Rodríguez Santander, ¿no?, sobre la derrotabilidad de las leyes. Entonces, claro, yo creo que es un concepto derrotable, que se les gusta mucho utilizar a ustedes los constitucionalistas. No, todavía creo yo que todavía hay un debate. Todavía hay un debate en ese tema. Lo importante, claro, hubiera sido siempre
en la línea de lo que también revisaba un artículo del profesor Rodríguez Santander, tener, digamos, interpretaciones más o menos similares, ensamblar las interpretaciones del tribunal con Con la Corte Suprema o con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero lamentablemente esto no ha ocurrido No. y tenemos una situación en la que pues, el sistema de justicia, insisto, tiene reglas de juego claras y pues los jueces ordinarios tienen que cumplirlas como tal. Hay Es puro principio de todavía, legalidad. sí, hay todavía pan para rebanar, pero los conceptos que nos has Ujú. proporcionado son bastante claros y te agradecemos clarísimo, A muchísimo sí. por ello. ustedes por la Esperamos contar oportunidad. contigo en una Siempre, próxima siempre que ustedes oportunidad. me Te convoquen, deseamos estoy aquí. siempre el bien. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final así muy rápidamente. Espero que la próxima edición, el próximo programa también nos acompañe. Muchas gracias. Que tengan buenas Gracias. noches. Hasta luego.